Bienvenidos a esta clase número 6 de nuestro curso Predicación Expositiva. Como siempre es una alegría estar con ustedes y poder compartir este espacio y este aprendizaje. Vamos creciendo juntos, aprendiendo juntos a través de esto. Nos quedan varias clases por delante. La clase de hoy va a estar muy interesante. Así que le animo a que pueda tomar ahí sus apuntes y arranquemos el día de hoy. También antes de arrancar les comento que he estado corrigiendo por ahí algunos errorcitos de ortografía, algunas faltas de letra, y gracias a los que han estado pendientes, a los que me han enviado sus comentarios, a todas las personas que han estado ahí como pendientes para que todos podamos crecer en esto y podamos aprender juntos en este proceso tan lindo de la predicación expositiva, del estudio bíblico y de herramientas de estudio bíblico que nos ayudan a crecer espiritualmente, pero también que nos dan unas bases extraordinarias para poder hacer de la mejor manera nuestro ministerio como predicadores. Así que bienvenidos a esta clase número 6. Vamos pues. En la clase pasada estuvimos viendo contexto histórico y espero que les haya sido de mucha ayuda. Seguramente en el futuro vamos a ver algún par de cositas adicionales a esto, pero me parece que lo que vimos la clase pasada es suficiente, aborda los aspectos más fundamentales del contexto histórico y estoy seguro que ustedes se van a apasionar por el contexto, se van a engolosinar conociendo historia, detalles, diciendo, "Oh, ¿cómo es esto posible? Yo nunca lo había sabido", y van a poder profundizar mucho más en las escrituras, aprender de geografía, de historia, de cultura y a través del estudio de un pasaje. ¿Qué es lo que más me parece interesante? Pues cuando estudiamos la geografía, los reinos, cuando estudiamos la cultura, por aparte, solo por estudiar cultura, parece que esa información no trasciende mucho, así que a través del estudio bíblico empezamos a agarrarle un poco de gusto a los elementos que rodean la historia, el relato bíblico en general. Y el día de hoy vamos a aprender sobre contexto gramatical. Vamos a ver un poco algunas herramientas que nos ayudarían y algo que sería muy útil para poder, sobre todo, entender con claridad el sentido de lo que se está argumentando y claridad, mucha más claridad para poder interpretar. Así que vamos a entrarle. Contexto gramatical. Este contexto se refiere a los elementos que se encuentran en la misma escritura. En el contexto histórico veíamos que era toda la historia que rodeaba el pasaje, tanto que se encontraba en la Biblia como que se encontraba por fuera, más afuera que dentro de la Biblia. Pero en contexto gramatical nos vamos a concentrar un poco más en lo que tiene que ver con la Biblia misma, con lo que ella misma contiene, con los elementos que rodean nuestro pasaje, pero que pertenecen a la misma escritura. Y, y lo que vamos a hacer entonces es encontrar, voy a volver a iniciar, este contexto se refiere a los elementos que se encuentran en la misma escritura y que tienen que ver con el sentido, la intención, el desarrollo de una idea central y puntual, recuerden, inductivo, desde lo específico, desde lo central y puntual, pero que tiene coherencia con verdades generales o totales. ¿Ok? Voy a volver a repetir esto. Este contexto se refiere a los elementos que se encuentran en la misma escritura y que tienen que ver con el sentido, la intención, el desarrollo de una idea central y puntual en coherencia con una verdad general o total. Así que el contexto, recuerden ustedes, es la manera como vamos yendo de lo específico a lo general. Lo hicimos a través de la historia para agrandar un poquito el panorama, pero ahora lo vamos a hacer en el contexto bíblico. Lo vamos a hacer en el contexto gramatical, que es lo que acompaña el pasaje y cómo estos elementos nos ayudan a entender un poco. Y para eso tenemos unos círculos concéntricos que me gustaría que pudiéramos ver juntos. Entonces, por acá tenemos nuestros círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos, como su nombre lo indica,
Son círculos que tienen un solo centro, que tienen un mismo centro. Por más que unos sean más grandes, más amplios que otros, todos tienen un mismo centro. Entonces, lo que se intenta explicar a través de los círculos concéntricos en relación con el contexto gramatical es que vamos desde una verdad central que es nuestro pasaje y vamos a ir saliéndonos gramaticalmente en coherencia con cada uno de estos círculos y cómo nuestro texto tiene algo que decirnos al respecto de verdades generales que se encuentran en el mismo capítulo, puede ser en el mismo libro, que ha dicho el autor, que está en una categoría, un testamento o en la Biblia. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems de lo que sería los círculos concéntricos. Empezamos con el pasaje, ahí lo encontramos en el centro, y luego nos encontramos con el círculo más cercano que acompaña el pasaje, son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Entonces, los versículos anteriores y posteriores le dan demasiado sentido. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero me refiero a los versículos que están antes de nuestro pasaje, después de nuestro pasaje, siempre y cuando nuestro pasaje no sea ni el inicio de un libro, como por ejemplo los primeros 10 versículos del primer capítulo de Mateo, serían el inicio de un libro, y si miramos los versículos anteriores, ese no sería un buen contexto porque eso ya está en otro contexto. Es decir, el libro de Malaquías está en otro contexto totalmente diferente. Así que cuando tenemos un pasaje que es introducción de un libro, no nos sirve mucho los versículos anteriores, pero sí los posteriores. De la misma manera, cuando tenemos un pasaje o nuestra porción es el final de un libro, no nos sirven los versículos posteriores porque ya seguramente es otro tema, es otro contexto totalmente diferente, así que solo debemos tener en cuenta los versículos anteriores. Luego tenemos el libro, que sería ver nuestro pasaje en el contexto del libro, el autor, la categoría, que ya ahorita más adelante les explico qué es esto. Vamos a entrar un poquito en bibliología para entender un poquito más. Testamento, si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y en nuestro pasaje desde la panorámica bíblica. Entonces vamos a explicar cada uno de estos. Tenemos 6 ítems que vamos a explicar. Entonces, versículos anteriores y posteriores. ¿Cómo encontrar el contexto gramatical en los versículos anteriores y posteriores? Pues bien, esto tiene que ver con las ideas o historias que rodean el texto y dan sentido a lo que se argumenta. Por ejemplo, la carta a los romanos, Pablo la escribió en 2 grandes bloques, pudiéramos decir, y estos 2 grandes bloques se relacionan entre sí, pero cada bloque se comprende de más de 3, 4 capítulos. El bloque va más o menos del 1 al 11 y el otro del 12 hasta el final. Entonces, estos 2 grandes bloques están todos escritos casi que derecho, sin ningún tipo de... casi que no tienen pausas, sino que es una carta larguísima que se dividió en capítulos, pero que todos esos capítulos están correlacionados. Entonces, si tenemos un pasaje como por ejemplo Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y ahí los primeros 5, 6, 7 versículos, tenemos esa porción, tenemos que ver muy bien qué era lo que estaba viniendo antes de, cuál era la porción anterior a mi porción. Entonces tenemos que irnos al capítulo 7, ver los versículos finales, ver cuál es la porción y de qué estaba hablando Pablo, cuál era la idea que estaba relatando o que estaba intentando sustentar Pablo a través de Romanos, de los versículos o de ese fragmento de la carta, y cómo esos versículos tienen sentido con mi pasaje. De igual manera con los versículos posteriores, porque seguramente nuestra porción, aunque es completa, es suficiente si la hemos escogido bien, luego va a seguir desarrollando otra idea con base en lo que desarrolló en mi idea, en la idea de mi pasaje, perdón.
Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta qué historias o qué ideas están rodeando el texto en los versículos anteriores y posteriores y cómo esas historias le dan sentido a lo que se está argumentando en mi pasaje. Cómo hay algún detalle ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 9, vemos que Jesús estaba, dice la Biblia, que se encontró con un ciego. Pero si leemos el anterior, si leemos los versículos anteriores, nos encontramos que Jesús estaba huyendo de una persecución, lo querían matar, y en esa huida se encontró con un ciego. Entonces, si nos damos cuenta, es interesante cómo algunos detalles de los versículos anteriores o de los versículos posteriores nos ayudan a entender lo que está pasando en nuestra porción de la Biblia que estamos estudiando, en nuestro pasaje. Y eso es bastante importante. Ahora, ¿cómo anotamos esto? Pues bien, ahí en nuestro documento ponemos contexto gramatical, versículos anteriores y posteriores y empezamos a escribir. En los versículos anteriores, la historia que venía desarrollándose o la idea era esta y nos da luz a nuestro pasaje en este y en este sentido. Los versículos posteriores se referían a esto y aunque no se relacionan mucho, pudiéramos ver que nos ayuda a entender que esto y esto y esto. Y así, algo corto, no tiene que ser algo larguísimo, algo corto, que nos dé un poco de luz, que al decir, bueno, esto cómo nos ayuda al entendimiento de nuestro pasaje en particular. Puede ser que en este punto de versículos anteriores y posteriores es donde el párrafo que vamos a escribir es más larguito. Entre más vayamos avanzando, libro, autor, categoría, testamento, Biblia, cada vez nuestro párrafito debe ser más cortico, ¿ok? El pasaje es lo que vamos a desmenuzar, pero el contexto gramatical es lo que, recuerden, vamos de un contenido bien conciso, condensado de nuestro pasaje, y luego vamos a ir abriéndonos a un contexto cada vez más amplio. Y al final, en la Biblia, vamos a tener una verdad acerca de lo que aporta nuestro pasaje. Muy bien, segunda ítem, libro. ¿Cómo el pasaje aporta a la intención del libro? Cuando pudimos ver el contexto histórico, vimos Indubiblia, Proyecto Biblia, y ellos nos botan alguna idea de lo que el libro tiene como intención. ¿Cuál es la intención del libro? Generalmente las intenciones del libro tienen que ver mucho con la problemática que se estaba desarrollando en medio de lo que estaba pasando. En el caso de las cartas, generalmente las cartas eran en respuesta a una preocupación o, por decirlo así, a un chisme, a una información, para decirlo mejor, que le llegaba a Pablo, a Pedro, a Juan, quienes escribieron estas cartas. Y ellos, recibiendo esta preocupación, recibiendo cartas de problemas o de situaciones que estaban pasando, escribían cartas a las iglesias, que luego se convirtieron en el Nuevo Testamento. Entonces, un poco entender la intención del libro y cómo nuestro pasaje tiene coherencia con la intención general del libro. Lo mismo escribimos, contexto gramatical, libro. El libro de Romanos tiene la intención de mostrarnos, está en el bloque de este bloque 1 o está en el bloque 2. Eso quiere decir que nos ayuda a entender esto, y nuestro pasaje aporta la intención del libro con esto y esto, según el pasaje que tú tengas. ¿Cómo conocer qué es lo que tienes que escribir? Bueno, vuelvo y te digo, la intención del libro, que la vas a encontrar cuando estudies contexto histórico, tanto en Indubiblia como en Proyecto Biblia, y el conocimiento que ya tienes al hacer todas las preguntas del periodista acerca de tu pasaje. Entonces miras esas dos cosas y las relacionas, ¿ok? Tercero, el autor. Entonces, en una clase anterior, si mal no recuerdo, hablábamos del sabor que cada autor le da a la revelación, ¿ok? Entonces, aunque puede ser que alguna verdad de la que se está argumentando en nuestro pasaje también se argumente en otro pasaje, como en el caso de los evangelios, que la misma historia está incluso en los 4 evangelios, o la misma historia está en 3 de los evangelios o en 2. Pero si nos damos cuenta, aunque es el mismo acontecimiento, cada uno tiene una manera distinta de ver las cosas. Entonces, en este sentido, el sabor que cada autor le da a la revelación tiene mucho que ver con el llamado del autor. Por ejemplo, Pablo fue llamado a los gentiles. Ese llamamiento hace que sus palabras
tengan una intención o un sabor diferente a Pedro, que fue llamado a los judíos. ¿Ok? Y las intenciones de los autores con sus libros, de los evangelios, mostrar a Jesús como rey, como siervo, entonces como hijo de Dios. Entonces estas intenciones de los autores, el llamado y quiénes son ellos, también nos dan una idea acerca del contexto gramatical que estamos buscando en nuestro pasaje. Ahí escribimos lo mismo, contexto gramatical, autor. El autor es Juan, el autor es Pablo, Pablo llamado a los gentiles. Y eso le da sentido a la argumentación. ¿Ok? Categoría. Pues bien, en esto me quiero detener un poquito, porque la categoría tiene que ver con el género literario, que dice mucho sobre el contenido. Erramos constantemente en leer las escrituras como si fuera un solo libro. Pues bien, las escrituras no son un solo libro, son 66 libros, es una biblioteca de libros. Y cada libro es totalmente distinto al otro. Por más que todos los 66 cuentan una misma historia desde perspectivas totalmente diferentes y tienen una misma intencionalidad. El Espíritu Santo inspiró para que se nos pudiera revelar el Evangelio, las verdades acerca de Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, nuestra condición humana, pero cada libro tiene su manera de decirlo. Y no podemos creer que toda la Biblia fue escrita igual. Hay intenciones distintas. Y aquí en el género literario tenemos, digamos que una riqueza para poder ahondar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, la ley mosaica, pero también tenemos historias como primera, segunda de Samuel o primera y segunda de Crónicas, y ahí encontramos relatos más históricos, pero relatos históricos interesantes sobre reyes, pero no solamente las cosas buenas que le sucedían a los reyes, sino acontecimientos terribles y nefastos de estos mismos reyes. Datos interesantes, tenemos libros poéticos, tenemos libros de sabiduría, tenemos libros en el Nuevo Testamento como evangelios, tenemos libros como cartas paulinas, sermones, epístolas. Entonces, cada categoría tiene un condimento distinto y eso es muy importante. Y también entender a qué categoría pertenece para así mismo saber si es una narración, es una narrativa, o es más una carta, o es un sermón. Y al tener eso claro, vamos a poder entender cómo es que está escribiéndose esto, qué contexto gramatical tiene mi pasaje. Ahora, también aquí es importante identificar qué figuras literarias hay dentro de mi pasaje o dentro de la categoría que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si estamos con el ejemplo de Romanos 8, pudiera ser. Entonces, tu categoría sería cartas paulinas o epístolas. Entonces, ¿cuáles son las características de las epístolas? Eso es lo que buscas en internet, características de las epístolas. ¿Qué características tenían? Bueno, que era dirigido a una iglesia, que generalmente era por un apóstol, que eran escritas para sanidad de la iglesia de alguna herejía, y empiezas a encontrar datos de lo que rodea la categoría. Si te encuentras en los evangelios esa categoría tiene sus propias características también. Pero dentro de los evangelios hay también figuras literarias muy importantes, un símil, una parábola, una hipérbole. Encontramos distintas figuras literarias que también nos ayudan a entender en qué momento se está hablando literal o figurativamente, y eso le da mucho sentido también a la verdad de nuestro pasaje. ¿Ok? Testamento. Entonces, ¿cómo el pasaje aporta a la visión del Antiguo o del Nuevo Pacto? Si estamos en el Antiguo Testamento, pues podemos decir, ok, o en el caso de nosotros de Romanos 8, estamos en el Nuevo Testamento, precisamente en Romanos capítulo 8, pero estamos en el Nuevo Testamento. Entonces estamos después de Cristo y cómo eso afecta el entendimiento de mi pasaje. Al estar entonces lo que escribimos es contexto gramatical, testamento. Este pasaje se encuentra en el Nuevo Testamento. Al estar en el Nuevo Testamento significa después de Cristo. La iglesia en sus primeros años. Quiere decir una iglesia que tenía todavía la historia cerca de Jesús, pero también la promesa esperanzadora de que Jesús iba
a volver el nuevo pacto, la gracia, ya no estaban bajo la ley. Y cómo esos argumentos o esa visión de cada uno de los pactos, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ok, entonces estamos en una visión distinta, porque la visión del Antiguo Testamento apuntaba hacia un Mesías prometido, futuro, pero la visión del nuevo pacto está hacia una promesa ya cumplida en el pasado y una promesa por cumplir en el futuro de su regreso. Y esos datos le dan un sentido a nuestro pasaje, ¿ok? Y la Biblia entera, entonces, cómo el pasaje se entiende desde el panorama bíblico. Y aquí podríamos decir es algo mucho más sencillo, más literalmente más sintetizado, y es cómo se ve desde tan lejos, recuerden aquí nuestros círculos. Si vamos cerca al pasaje, si estamos en el pasaje, lo vemos de cerca y está bien, pero si nos alejamos hasta la Biblia, nuestro pasaje se ve bastante lejano, se ve bien lejos, viendo toda la Biblia entera. Recuerden el ejemplo del mapamundi. Si nos paramos literalmente frente a Unicentro, vemos a Unicentro, pero si alejamos y nos salimos de la Tierra, Unicentro casi que literalmente no se ve, tendríamos que decir por ahí un puntico. Así que lo único que podemos definir de nuestro pasaje a través de el contexto gramatical de la Biblia es cómo esto le da sentido, cómo el pasaje se entiende desde el panorama bíblico. Entonces escribimos algo como contexto gramatical, Biblia. Mi pasaje aporta al panorama bíblico, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa sería una verdad central, no hay que ahondar más allá. Esa es como la verdad central. En Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Y eso es lo que toda la Biblia nos está intentando enseñar. Hay unos que no están en Cristo, otros que sí están en Cristo, y quienes están en Cristo no tienen condenación. Quiere decir que los que no están en Cristo están condenados. Y es un poco lo que toda la Biblia nos quiere enseñar a través de Cristo. Y de esa manera ya tenemos un panorama desde versículos anteriores, posteriores, libro, autor, categoría, testamento, Biblia, que nos ayudará a entender y a ver nuestro pasaje desde cada uno de estos contextos, y eso nos dará mucha más claridad. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho esta clase. Nos veremos la próxima, y la próxima vamos a ver, vamos a entrar a composición, estructura y forma, se trata más de nuestro pasaje como tal. Y quería decirles algo, y es que contenido y contexto, contenido y composición tienen que ver mucho con el pasaje en sí mismo, el pasaje. Contexto tiene que ver con lo que rodea al pasaje, pero lo que vamos a ver después, que es extraer, no es alejarnos del pasaje, sino ahora vamos a profundizar bastante en el pasaje para poder tener mucha más claridad acerca de lo que se está argumentando. Muy bien, ha sido un placer. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.